Bien, buenos días a todas y a todos. Y os doy la bienvenida a los que y las gracias a todas y a todos por participar en este quinto foro ciudadano que organizamos en Castilla-La Mancha. Damos el pistoletazo de salida a un foro que es evidente que es distinto a los 4 anteriores que organizamos. El año pasado fue imposible organizar la edición que nos correspondía, pero queríamos que este año ya recuperar la tradición de dar cuenta de cómo van evolucionando el cumplimiento de los compromisos que ha asumido el Gobierno, y por eso creíamos que era oportuno organizar este quinto foro utilizando las nuevas tecnologías, algo que ha venido de una manera clara para quedarse, pero que nos permiten de una manera también muy clara el recuperar las relaciones entre la Administración y el conjunto de la sociedad. Como os decía, os doy las gracias por haber querido participar en esta quinta edición. Sabéis que en el ADN del Gobierno de Castilla-La Mancha está la cercanía, está el diálogo, el acuerdo, la transparencia, y bueno, pues lo hacíamos en presencia y este año lo hacemos a través de las redes de comunicación. Vamos a dar cuenta de del estado de ejecución de cada uno de los compromisos y también yo, como siempre, os pediría que no os quedéis con dudas, que planteéis todas las cuestiones que creáis oportuno para que podamos, entre todos, hacer un análisis profundo de la realidad y de la situación de nuestra comunidad autónoma y del grado de cumplimiento de los compromisos que hemos ido asumiendo. Este último año ha sido un año muy complicado, donde había una absoluta prioridad, que era salvar vidas. Pero esta legislatura, que está absolutamente marcada por el COVID, no hemos querido dejar de trabajar en las cuestiones que habíamos planteado como compromisos del Gobierno a lo largo de la legislatura. Y yo creo que hoy podréis comprobar cómo, a pesar de la pandemia, pues hemos podido avanzar en el cumplimiento de estos compromisos. Y lo hemos querido hacer, además, como siempre, dialogando, cerrando pactos con agentes sociales, pactos políticos, pactos con entidades que representáis a la sociedad civil. Vamos a iniciar este foro diferente. Hemos mantenido el formato de las 4 mesas que teníamos en las ediciones, pero para darle una mayor agilidad lo vamos a hacer a través de 10 salas, desde cada una de las consejerías. Allí donde os habéis inscrito participaréis en las 10, en cada una de esas 10 salas, para efectuar el grado de cumplimiento de los compromisos que tiene cada una de las consejerías, aunque toda la documentación y demás, para darle continuidad a los otros 4 foros, están organizadas desde el punto de vista de las 4 mesas que tradicionalmente veníamos trabajando. Yo no me quiero alargar, quiero terminar agradeciendo a todo el equipo de informática de la Casa el enorme esfuerzo que han hecho para que todos y todas hoy podamos participar. Es todo un reto que ha asumido el equipo de informática, capitaneado por Juan Carlos Sanz, y les quiero dar las gracias porque de verdad que llevan unos cuantos días trabajando para que esta mañana nosotros lo podamos hacer con absoluta normalidad a través de las redes informáticas. Gracias por la participación y os dejo con el presidente. Muchísimas gracias al vicepresidente, muchas gracias, José Luis, y gracias de todo corazón a todos vosotros y a todas vosotras. Lo cierto y verdad es que este foro es
aún más especial y exclusivo de lo que era, porque realmente esta experiencia que de manera presencial venimos haciendo desde hace años es prácticamente una excepción en España. Nosotros, como Gobierno, rendimos cuentas ante las Cortes regionales y de manera, digamos, constante y cotidiana ante la opinión pública a través de los medios de comunicación. Pero este formato, este fenómeno de diálogo multilateral es una excepción que ojalá se produjera en más sitios, ¿no? Pero es una excepción verdaderamente extraordinaria y útil. Y tengo que decir que, sobre todo, es muy útil para nosotros. Es muy útil escuchar. El 90% de las soluciones a los problemas normalmente vienen de la gente que los padece, porque es quien más ha pensado en cómo arreglarlo. Y, en todo caso, es mucho más útil fabricar o construir soluciones a las dificultades pues con la gente que tiene esas mismas dificultades y en su conjunto, hablando de cuando los problemas son globales, con las sociedades más representativas, con los pactos. En este año, todo lo que está pasando en esta legislatura, yo la verdad que cuando tomé posesión en esta segunda con mayoría, pues pensé, digo, esta va a ser un poco más tranquila, pero la verdad sea dicha, es como casi siempre todo cuesta arriba, ¿no? Todavía seguramente nos quedan hasta que acabe la legislatura pues un par de huracanes, alguna sequía y no sé si alguna cosa más. Y de por medio lo que no va a cambiar es el perfil y el formato y el metabolismo que nos lleva, como digo, a contar con todo el mundo y al revés, a que contéis con nosotros. Os lo digo como otros años, pero de una manera más especial en este que es tan duro y tan doloroso. Os necesitamos seguramente más que nunca. No es que os necesite el presidente o el Gobierno, es la comunidad autónoma, es la región, es la sociedad. Finalmente, entre elecciones hay que hacer mucho, escuchar mucho y cambiar mucho y adaptar mucho la realidad a lo que se plantea cuando uno se presenta a obtener la confianza de la ciudadanía. Este foro, además, gracias a las circunstancias especiales, lo hemos podido hacer, por supuesto, por un inmenso equipo de profesionales en todas las consejerías y, como bien ha dicho José Luis aquí, capitaneados por Juan Carlos y por otros profesionales que realmente nos han permitido, bueno, pues realmente poner en marcha este prodigio. Muchos de vosotros a lo mejor lo veis como normal. Yo, que estoy educado en esa generación fronteriza, que no olvida lo que era antiguo y todavía no se terminaba de creer lo que puede ser moderno, de hecho ya he perdido el tiempo, he perdido la comba en muchos aspectos, todavía para mí esto sigue siendo una cosa absolutamente y casi incomprensible. Pero se hace posible y a ellos se los quiero agradecer, como lo va a ser posible. En realidad, en muchísimas instalaciones públicas, como se ha hecho ya todas las instalaciones automáticas informáticas en la red de centros educativos, que es impresionante cómo ha cambiado y cómo hemos facilitado a lo largo de este tiempo el trabajo con una conectividad inmensa. Vamos a llegar al objetivo, incluso dentro de muy poco, a finales del 2022, de que todos los centros públicos, todos, incluidos los hospitales, que es lo más difícil, ese problema de incluso no poder ver nada en la habitación o tener que andar con la televisión pagando monedas, que en todos los centros públicos va a poder haber un sistema accesible y universal de wifi. Esto, que se dice pronto, no solo vale dinero, mucho, sino que tiene una complejidad extraordinaria, pero hará que estaremos en red, trabajaremos en red y en un formato de comunidad autónoma tremendamente avanzado. En el fin, yo os quería comentar, antes de que comencéis las sesiones de trabajo a través de las comisiones y las salas, 3 o 4 reflexiones personales, ¿no?, y políticas e institucionales. La primera, más importante, es la que os comenzaba también diciendo el vicepresidente, ¿no? Bueno, a nosotros nos interesa muchísimo escuchar esto que hacemos, esta experiencia, que significa poco más o menos que poner sobre la mesa
el programa de gobierno y evaluar conjuntamente lo que se está haciendo, lo que se ha dejado hacer, lo que hay que acelerar o aquello que hay que cambiar porque simplemente han cambiado las circunstancias. Este proceso es muy constructivo, muy complejo, pero al mismo tiempo es muy voluntario, porque exige un esfuerzo que agradezco a todos los consejeros, a sus gabinetes, de preparación, de evaluación, de análisis y, por supuesto, de explicación. Es importante que funcione el circuito de ventilación, que yo diría de diálogo interno con multitud de organizaciones y asociaciones, que eso no se pare, porque eso hace que verdaderamente nos esté permanentemente entrando input de opiniones, de necesidades y al revés, que también muchísima gente pueda coincidir con lo que se va haciendo sin que resulte opaco, sin que resulte poco transparente. En el fondo, en estos momentos que en España precisamente vivimos etapas convulsas, no sé, yo he perdido la cuenta ya en qué fecha España pasó del largoplacismo, de poder mirar con luz larga a 8 o 10 años vista, al cortoplacismo, que se está convirtiendo ya en algo mucho más acelerado aún, porque el cortoplacismo ya no es mirar al año que viene, sino mirar incluso a lo mejor al fin de semana y saber cada uno en qué posición está y cómo cambian las cosas aquí en 24 horas. No hay nada más que ver los últimos 2 días para ver el volteo que se está produciendo en la vida política, y no nos engañemos, es consecuencia y a su vez causa de que se produzcan más convulsiones en el resto de la sociedad. La verdad es que me alegro muchísimo de que podamos tener un escenario de estabilidad en la región. Hay gente que ha gestionado sus mayorías con prepotencia y con soberbia, sin hablar y sin escuchar. Y lo digo con humildad, nosotros nunca. El 70% de los acuerdos adoptados en las Cortes regionales, todos se aprueban porque tenemos mayoría, como saben, ¿no? Pero, como sabéis, el 70% se aprueban sin oposición ninguna o con unanimidad. Y le doy valor a esto porque eso, junto con el hecho que en tan solo un año inicial de este mandato hayamos alcanzado prácticamente 8 acuerdos importantes, 7 estratégicos, incluso que una vez destapada la situación del COVID, el primer acuerdo que se plantea a nivel nacional con empresarios y sindicatos como marco referencial para la pelea contra el COVID y de recuperación social y económica se hace aquí, y como consecuencia de él se están tomando decisiones importantes que afectan a autónomos, que afectan a pymes, que afectan a ayudas a empresas, que afectan a servicios públicos, a contrataciones, etcétera. Lo cierto y verdad es que me alegra mucho este primer análisis, ¿no? Estamos en un momento en el que casi es un lujo poder tener certezas, aunque sean certezas de que las cosas están mal y de que no van a mejorar. No es el caso, yo creo que van a ir mucho mejor. Pero es que hay quien ni siquiera se lo puede plantear. Certezas, estabilidad, fortaleza, pero no soberbia. Fortaleza sí, soberbia no. El poder hablar y escuchar con mirada larga, con perspectiva, con la perspectiva de saber de que las decisiones que vayamos tomando van a salir adelante, no se van a quedar en las negociaciones, ni se van a quedar entrampadas en los trámites o en el Parlamento. Y además, en quinto lugar, diría que esta condición de estabilidad, a diferencia y comparativamente con lo que pasa en el resto, es que además a mí como presidente del Gobierno nos permite defender con mucha más fuerza los intereses de la región en otras instituciones, en el Gobierno de España, en la Unión Europea. Obviamente, la unión hace la fuerza, esto no tiene vuelta de hoja. Y esto nos ha servido para llegar incluso a acuerdos importantes, como se han celebrado a lo largo de este año en materia de agua, que ha sido casi imposible pensar en eso durante años y que, sin embargo, gracias a las organizaciones agrarias, cooperativas
a los regantes, a multitud de agentes, nos han permitido alcanzar una hoja de ruta consensuada aquí que nos permitirá negociar, ya lo estamos haciendo, un reequilibrio claro en los planes de cuenca, en los planes hidrológicos, que precisamente a lo largo del próximo mes, en este y el que viene, se van a ir cuajando. Nos la estamos jugando de nuevo y en este sentido partir con una posición de ventaja unánime, incluso desde el punto de vista político, ayuda, lo aseguro de todo corazón. En definitiva, estabilidad, fortaleza, solidez no comporta soberbia, al revés, os necesitamos más que nunca y más en este contexto de crisis aguda. A mí hay algunos comentarios que me hicieron hace un tiempo diciendo, bueno, es que ahora están las cosas mejor, como una especie de excusa de lo que eran las herencias recibidas y gente que permanentemente decía que ahora son más vacas gordas y que nosotros no teníamos experiencia de lo que es gobernar con crisis. Primero es falso, porque han venido muchas a lo largo de los años y han venido, si no crisis agudas, constipados, gripes y pulmonías por todos los lados, de manera que nunca ha sido fácil. Pero bueno, por si alguien quiere ese análisis comparativo, también lo podemos hacer. La crisis que estamos viviendo hoy es, con diferencia, la más aguda y más grave de toda la democracia. No solo por el nivel de dolor que nos ocasiona, de fallecimientos, de enfermedades y, en definitiva, de tensión en todos los sentidos, sino también y fundamentalmente porque tiene una segunda cara esta moneda, son dos caras de la misma moneda, una segunda cara inmensamente clara en nuestro bolsillo, en nuestra economía, en nuestra autoestima colectiva, en nuestra estabilidad emocional, en nuestras ganas de afrontar el futuro. Es una crisis en la que ha caído la renta y ha caído la producción y ha caído el Producto Interior Bruto mucho más que en la que consideramos la peor de todas, la del 2007-2008. Aquella tuvo origen financiero, no financiero de todo el sistema, de aquellos que especulaban malamente. De hecho, convirtió el propio sistema financiero en el primer víctima y entre todos tuvimos que echar una mano porque en el sector financiero nos jugamos casi todo lo demás. Hay gente que le cuesta entenderlo, pero yo no, lo tengo clarísimo. Fue un origen bastante espurio, bastante amoral. Esta no tiene nada que ver. Es una crisis que tiene un origen sanitario, pero que automáticamente trastoca todos los planes y previsiones porque ataca de raíz el elemento clave de cualquier economía, que es la confianza, la seguridad y la movilidad. Y hasta que no se recupere y se restablezcan las coordenadas de movilidad normal, de confianza, esto de que ve uno la televisión y ve que una pareja se está dando un beso y ahora hasta te echan las manos a la cabeza pensando que están cometiendo un delito, cuando todo el mundo lo veía como lo normal. Este cambio de hábitos pone de manifiesto hasta qué punto de verdad, hasta qué punto el objetivo no es dar un salto de gigante. El objetivo es tan sencillo como recuperar la normalidad y luego afrontar la resaca que va a venir detrás de esta gran ola. El tsunami tiene una parte enorme de todo lo que ha arrollado, pero tiene una enorme también de toda la resaca que deja detrás. Y por eso es importante que en esta crisis podamos decir que estamos respondiendo con una alternativa. La crisis del 2007 se afrontó, no era sanitaria, pero la terminaron pagando los hospitales. Era una deuda, era un problema de especulación pura y dura, de burbuja económica, de colapso y de una demostración de multitud de mentiras que terminaron cayendo como un juego de naipes y afectó a todos los sectores de la economía. Esta, que es más grave, como digo, en su fondo, finalmente la estamos atacando de la manera contraria. Yo llegué a escuchar que el problema de la anterior crisis, aunque todo el mundo sabía de dónde venía,
era el exceso de vivir por encima de nuestras posibilidades, que gastamos mucho en sanidad, que ya está bien, que todo el mundo quiere tener título universitario. Bueno, eso es obsceno, pero realmente todo esto se escuchó y pasó, ¿eh? Y eso se tradujo en una devaluación brutal de los servicios públicos, en millares y millares de despidos de trabajadores de la sanidad, de la educación, de las prestaciones sociales. No estoy juzgándolo, estoy analizándolo. Fue realmente doloroso para todo el mundo y, de hecho, todavía ha entrado el virus y estábamos todavía en fase de recuperación de tanto y tanto tijeretazo. Y lo que estamos planteando ahora es lo contrario. Lo contrario. Es verdad que muchos de los que en aquella crisis decían que la economía tenía que arrugarse y tenía, en definitiva, que tenía que recortar, ahora son los primeros en pedir ayudas. Porque aquí hay una evolución que es muy de analizar desde el punto de vista político-sociológico. Aquí todo el mundo ahora plantea que el Estado, la Administración, lo público, para entendernos, tiene que ayudar. Y esto, creedme de verdad, de corazón, me parece una lectura positiva. No se está discutiendo si tiene que haber más capitalismo o menos, más mercado o menos, más socialismo o menos. Perdonad que me extienda de esta manera, pero lo quiero resumir para entender que ahora hemos comprobado que el virus afecta a la gente que es de izquierdas, que es de derecha, a los que no saben lo que son, que también hay muchos, muchísimos, o a los que son un día una cosa y por la tarde otra. Afecta a la gente humilde y afecta a la gente con mucho dinero. Yo creo que esta ha revuelto muchos de los complejos y también muchas de las trampas político-ideológicas que nos planteamos a nosotros mismos como sociedad. Y se aclaran las cosas. Lo cierto es que estamos respondiendo con la medicina contraria. Estamos respondiendo con la medicina contraria, siendo la comunidad autónoma que más invierte en la lucha contra el COVID, aprovechando y sabiendo que una parte sustancial del incremento de recursos en sanidad se van a consolidar, porque estábamos en la misma dirección de consolidar y ampliar la sanidad. Hemos aprovechado también para ser, como fuimos, la tercera comunidad en mayor inversión en educación este último año, sabiendo que lo íbamos a hacer con COVID o sin él, pero que en todo caso ha coincidido la intención con la receta, con la medicina correcta. Y así podría decir en tantos y tantos actos sociales. Incluso el plan de rescate que el otro día planteamos para cantidad de centros sociales, residenciales y de dependencia y de discapacidad, que estuvieron en la diana de todo el mundo y que, sin embargo, nosotros no solo no vamos a dejar caer, sino que no vamos a permitir que se estigmatice, porque son la expresión más evidente del gran éxito de la sociedad, que es conseguir que la gente viva muchos más años. Cuando se vive mucho más es porque se vive mucho mejor y porque esta sociedad tiene la humanidad de gastarse mucho más dinero en el último año de vida de la gente que en toda la vida de esa misma gente. Eso se cifra en la atención sanitaria crónica, a las grandes enfermedades o también lo que nos gastamos en los servicios de atención a personas mayores. La media de edad en una residencia está en los 87 años, en las públicas. En los 87, por encima de la media de esperanza de vida. ¿Eso qué quiere decir? Que en conjunto el sistema sanitario y, por supuesto, el residencial público, y aquí muchas privadas y concertadas, lo que hacen es ayudar a estirar la esperanza de vida en los momentos en donde ya esa esperanza de vida necesita que te ayude alguien, que no puede ser por tu cuenta. Lo veo tan claro, de verdad, amigos y amigas, que creo que en el fondo la crisis nos ha puesto ante un espejo en el que han quedado atrás muchos complejos, muchas mentiras, muchas hipocresías. Volverán, seguramente volverán, porque somos recurrentes en los errores. Pero durante un tiempo creo que están a salvo, a lo mejor con la boca chica, no es mi caso, están a salvo los sistemas públicos
sociales, están a salvo los sistemas de garantía de todas las entidades del tercer sector, están a salvo desde el punto de vista político institucional. La sanidad, la educación, creo que a estas alturas es evidente que estamos respondiendo con todo el aparato público para pelear contra el virus y ahora toca que nos combinemos el aparato público, toda la dimensión pública de la sociedad con la privada para que realmente las consecuencias del virus, el post-COVID, en el bolsillo y en la economía sean los menores posibles. Yo pienso, es una opinión personal, y no es por dar ánimo ni por parecer optimista falso, no lo he sido en mi vida, pero tampoco soy pesimista, ni me gusta vender, y puestos a vender humo, prefiero el de la fumata blanca al de la fumata negra. De verdad. Y lo cierto es que humo, desde luego, no lo vendo negro, como muchos que se apuntan siempre a que todo sea dramático. Hay demasiados políticos en España que necesitan que las cosas vayan mal para ellos conseguir algo. A nosotros nos interesa con claridad que todo vaya lo mejor posible, porque además, incluso internamente, es lo más inteligente. Pero decía que yo soy razonablemente optimista porque creo que el 90%, más del 90% de lo que se ha paralizado, o se ha puesto en pausa o se ha venido abajo, es recuperable. Es recuperable. Es recuperable sin duda. Hoy no lo vemos, pero íbamos camino de 2.000 millones de turistas en el mundo a la vuelta de 10 años. Estamos en 1.200. El objetivo de que España pasara de 80 millones de turistas a 120 es posible. Perfectamente. No lo vemos hoy, pero pasará. Y es recuperable, además dispersando y democratizando mucho los puestos de trabajo y el negocio. Una parte fundamental de todos los servicios son recuperables, incluso a muchos los estamos manteniendo ahora a pulso para que cuando llegue puedan no irse al garete. En realidad estamos viviendo una crisis en la que no solo tenemos claro la salida, sino que el colchón social y económico está siendo el mayor de la historia. A veces me apura que se resuma tan fácilmente y se haga tanta demagogia orillando, como si no tuviera importancia, la cantidad de dinero que está poniendo la sociedad española en ERES, ERTES, ayudas de todo tipo, muchos con financiación europea, otros sin ella, que está significando la supervivencia de cientos de miles de millones de personas en su puesto de trabajo, en su expectativa, pero también de pequeños y grandes negocios. Claro, ni llega a todos ni es posible, porque mucha parte de la actividad depende no de la subvención, depende de que haya clientes, depende de que haya movilidad, evidentemente. Pero me permite pensar que este colchón, que no es para acomodarse ni para que nos quedemos cómodos cobrando o subvencionados, este colchón está siendo de una utilidad extraordinaria. No soy tan cenizo como algunos que piensan que cuando acabe esto todo el mundo que está en los ERES o ERTE se va a ir al paro. Creo que va a haber un movimiento proactivo de la sociedad. No hay nada más que ver que cuando hemos tenido que tomar medidas muy drásticas de cierres, el mismo día que las hemos levantado había hasta colas en los restaurantes y en los bares. Porque tengo que decir con mucha claridad para que nadie se engañe, distingamos la culpa de la responsabilidad. Aquí no hay nadie culpable del virus. Nadie. Ni tampoco la política. El virus nos llegó a todos y yo creo que sinceramente a todos nos pilló, ¿cómo diría yo? Nos pilló totalmente despistados. A todo Occidente. Desde luego a todo el país. No nos vamos a engañar. Pero lo cierto es que esa primera ola que tuvimos, que especialmente en el centro, ya sabéis, la enorme capacidad de irradiación y de interacción que se produce con el virus, pero también con otras cosas, con todo en la vida. En la zona centro, Castilla y León, Madrid, con nosotros, hay una interacción que es como el 80% de prácticamente todo el flujo de comunicación de Castilla-La Mancha con el resto de España se centra ahí. Bueno, lo cierto es que la primera ola, que nos pilló en medio de una ignorancia extraordinaria,
nos hizo a todos pasar unos tiempos no solo muy dolorosos, sino muy complejos. Nosotros estamos a poco menos, a 48 horas de que se cumpla el aniversario del decreto del estado de alarma que nos obligó a todos, que era el peor castigo imaginable para un español, a estar en casa. Se va a cumplir un año. Cualquiera le diría, yo creo que me creeréis, que 2 días antes del estado de alarma lo que nos estaba diciendo el Gobierno de España es por favor, no se os ocurra cerrar los colegios. Y nosotros lo defendimos. Y con el tiempo y con tranquilidad se ha visto que el problema no estaba en los colegios. Es más, han sido los espacios seguramente más seguros de toda la pandemia, con medidas, con cautela. Y sobre todo han permitido mantener la moral alta, porque si no somos capaces de reabrir los puestos de trabajo y tenemos paralizada la enseñanza, hay 3 grandes pretextos para la movilidad: ir a trabajar, ir a educarte y todo lo demás, que normalmente es ocio, o tiene que ver con hostelería, o tiene que ver con turismo, o tiene que ver con cultura, o tiene que ver con todo lo que no es trabajar y estudiar. Claro, si salvamos prioritariamente el trabajo y también la enseñanza, que es clave porque de no hacerlo hubiera sido casi imposible mantener la calma, aparte del daño generacional que le hubiéramos hecho a millones de niños y niñas en su formación. Ya, de hecho, hay algo de resentimiento por los problemas. Claro, obviamente, el conjunto de las medidas restrictivas se toman en el resto. Se tienen que tomar en el resto. Y la prueba evidente es que todas las medidas que se han adoptado, todas, digan lo que digan, todas han sido no eficaces, sino muy eficaces. Lo que más hubiéramos sentido es tomar medidas que nos han aconsejado, que nos han informado los técnicos, porque no solo hay que aplaudir a los profesionales sanitarios en los balcones, hay que hacerles caso. E insisto, todas las medidas podían haber sido muy aconsejadas, muy documentadas, muy científicamente estudiadas y por lo que fuera no dar resultado. Aquí se ha juntado un cumplimiento masivo, generalizado, óptimo de la ciudadanía, quitando excepciones. Y, obviamente, el que las medidas han atacado claramente al problema que supone el virus, que es la movilidad. Bien, se trata de estar un día colorado en vez de 100 amarillo. Es mejor, y es lo que piensa el 90% de la gente en las encuestas. Cuando las cosas se disparan, lo mejor es ponerle freno, porque lo contrario nos lleva a una agonía social y económica mucho mayor. Creo que es de sentido, creo que es de perogrullo, creo que es elemental, aunque haya gente que lo pueda discutir. No sé ni cómo ni por qué. ¿Eso trae consecuencias? Sí, pero no echa culpas a nadie. Y quiero que quede claro, como presidente, que nadie tiene culpa del virus. Nadie. Pero todos tenemos la responsabilidad de contribuir a salir de él. El virus no es culpa de la hostelería, no es culpa de... que es lo que es. Si este virus o los que pudieran venir en el futuro se transmitieran de otra manera, por ejemplo, pongamos que se transmitiera a través de aire acondicionado, pues claramente este año se hubieran hinchado a vender abanicos todo el mundo en España, porque hubiéramos cerrado la posibilidad del aire acondicionado. Y al revés, todo el mundo estaría en las playas, en vez de no haber podido ir a las playas o haber hecho el ridículo yendo con mascarilla en las playas. Bueno, la realidad es que las condiciones las ha puesto el virus, hemos tenido que descubrirlas y hemos tenido que atacarlas. Y aunque parezca raro, en tan solo un año ya se está vacunando muchísima gente. Esta es la región que más ha alcanzado la primera en la inmunización por vacuna. Es decir, la autonomía que más gente ha vacunado en porcentaje con las 2 dosis obligatorias. Y es importante que tengamos muy claro y que la gente confíe en el sistema, porque pensamos que a finales de abril, en todo caso a lo largo del mes de mayo, podríamos tener vacunada a toda la gente mayor de 70 años. Además de colectivos o sectores específicos. Y esto es tremendamente importante, porque la media de edad del fallecimiento con el virus está por encima de los 70 y tantos. Luego, si están vacunadas
la gente que es más objetivo claro del virus, es evidente que podremos no relajarlo todo, pero podremos cambiar el paso por completo. Y será muy evidente que hay otra esperanza, aunque sea con algunas limitaciones. Por eso estamos razonablemente optimistas. Y yo os quería decir que en este contexto os vamos a necesitar más que nunca. Y aquí acabo. Y además, en España hay mucha gente que está todavía pensando si son de España o son de fuera. Otros que si son de altos o son bajos, si son de derecha, si son de izquierda. Nosotros tenemos la auténtica ventaja de que tenemos la identidad clara. Tenemos la identidad muy clara. Y además hemos roto muchos complejos, se diga lo que se diga. Seguramente nadie pueda darnos lecciones, yo no se las voy a emitir a nadie, en políticas sociales en España. Pero tampoco en transversalidad o en moderación. Y aquí soy consciente de que incluso lo social se tiene que hacer desde un planteamiento también económico, de sostenibilidad, de racionalidad y con el sector. Y al revés, cualquier proyecto que le importe a una empresa de creación de empleo tiene que tener el mayor apoyo, y tenemos el mayor margen de apoyo en empleo, en instalación de empresas, en ampliación y ahora en desburocratización, en eliminación de trámites burocráticos de toda España. Hemos ido mucho más lejos que las leyes del Estado a la hora de agilizar trámites. Bueno, esta combinación es la que va a permitir, de verdad, que salgamos, no digo reforzados, que sería pretencioso, pero salgamos con la autoestima que teníamos o más, de cara a remontar una situación que además será alegre porque será recuperar hábitos de normalidad y evitará que nos acostumbremos a los que tenemos ahora por delante, que no dejan de ser andamios que tenemos delante del cuerpo y delante de nuestra vida diaria. En lo público vamos a hacer muchas cosas y solo quiero decir, y os lo contarán los consejeros, ya acabo. Por ejemplo, no vamos a parar. El martes que viene, hace unos días hemos aprobado un plan con más de 37 millones de euros para ayudar al sector de residencias, de centros sociales, de centros de discapacidad. Fundamentalmente va dirigido incluso a hacer obras a veces largos años. Eso va a mover la economía, va a arreglar y va a consolidar el trabajo. Pero también vamos a hacerlo con las residencias públicas. El martes que viene se aprobarán 9,3 millones de euros para arreglar multitud de residencias, modernizarlas, acometer obras que van a mover economía, empleo y al mismo tiempo van a poner al día instalaciones públicas en una muestra de que apostamos y seguiremos apostando por ellas. Pero es que además, como consecuencia de la estrategia pactada con empresas y sindicatos, y una parte de ella también pactada con el Partido Ciudadanos, que es quien se nos puso a tiro para pactar, quien quiso hacerlo. Bueno, como consecuencia de todo ese plan que estamos intentando cumplir a rajatabla, vamos a tomar medidas que pueden llamar la atención. Aplicamos en su día un bono de hotel. No sé si habéis tenido alguno de vosotros la ocasión de ir a un hotel y tener un descuento que asume la comunidad autónoma. Os lo recomiendo. Todavía queda dinero. Obviamente dentro de la comunidad autónoma. Y ha mantenido parte de esa actividad. Lo que vamos a decidir es prorrogarlo todavía un poco más, ampliarlo, justamente como consecuencia de las medidas que se toman ahora para Semana Santa. Queremos que no se acabe aquí, sino ampliarlo un tiempo más y de esa manera darle eficacia a la ayuda a los hoteles. Pero es que además el martes vamos a aprobar una ayuda especial, 1 millón de euros para establecimientos rurales. Muchos estuvieron muy ocupados a lo largo del verano, la verdad sorprendente e históricamente ocupados, y para agencias de viaje. Y vamos a bonificar también las estancias, las pernoctaciones en casas rurales, en centros rurales y también en colaboración con las agencias de viaje que han quedado al margen de otras ayudas, pero que necesitan, lógicamente, también nuestra intermediación. En definitiva, va a haber dinero de Europa,
Nos importa que el dinero que venga de Europa no sea para parchear solo, sino para aprovechar y cambiar inercias y la economía, hacer las cosas bien hechas y con cabeza. Ayer me decía Josep Borrell, que como saben es vicepresidente de la Comisión Europea, que lo que está pasando en Europa es una cosa curiosa, porque es la primera vez en Europa, antes de tomar una decisión, la piensan mucho, o muchísimo, o más que muchísimo. A veces se aburren hasta antes de tomar una decisión, porque es un proceso complejo de 27 países, más lo que antes era Gran Bretaña. Bueno, pues ahora se ha puesto sobre la mesa mucho dinero que se va a traducir en millones de puestos de trabajo y en recuperación económica e impulso, pero como se ha puesto primero el dinero, ahora se están haciendo los reglamentos, ahora se está viendo el cómo y el para qué. Está muy clara la meta, pero ahora hay que definir. Y aquí no lo jugamos. Y me decía ayer Borrell que curiosamente, en Europa, en la Comisión, se ha extendido la idea de que el país que tiene más claro cómo gestionar los fondos y que lo tiene más decidido, dentro de que todo es muy complejo y se está haciendo camino al andar, es España. Yo os aseguro que si eso vale para España, y gracias fundamentalmente al vicepresidente, que es un experto en esta materia, y a todos los consejeros y consejeras, si en España vamos mejor que la media europea a la hora de tener las ideas claras y de capacidad de gestión en los fondos, nosotros seremos, es lo que queremos ser, la primera comunidad autónoma en efectividad en el gasto de los fondos europeos. La verdad es que nos ha ido bien hasta ahora, somos unos expertos en ello y tienen que llegar a todo el mundo. Por tanto, aquí todos estáis interesados y representados. De una manera o de otra, los proyectos de impulso tienen que tocar todas las áreas económicas y sociales. Y de hecho, este foro, el que sea récord de participación y el año que viene, me sirve para establecer ese compromiso, que no se quede nadie sin una ventana en este gran edificio de la recuperación económica que plantearemos con fondos europeos, pero también, obviamente, con el esfuerzo, la organización y la inteligencia en un marco de estabilidad y de solvencia en Castilla-La Mancha. No os entretengo más, que ahora tenéis que trabajar con los consejeros y las consejeras y os aseguro que, como siempre, las cosas que de aquí salen no quedan en saco roto. Entre otras cosas porque, como se tienen que evaluar el año que viene, pues nosotros mismos nos ponemos el listón como queremos y queremos que sea un listón alto. Muchísimas gracias de corazón por vuestra participación a todos y a todas.